Corte. Bueno, yo la verdad que sabía que en algún momento iba a hacer algo que transcurriese en la dictadura, que tomase ese periodo por historia familiar, por historia personal también. Yo nací el 24 de marzo del 76, el día del golpe. Mis papás fueron militantes en esa época. Parte de mi familia se tuvo que exiliar, otra parte desapareció. En el caso de la mía propia, la fueron a buscar y vivimos escondidos durante un tiempo, que fueron los primeros años de mi vida. La puerta que queda como en vaivén, entonces vos ahí aprovechás para mirar allá. Después mirás para allá que no viene nadie y ahí vas a espiar. Cuando leí la novela de Martín Coan, me cautivó como ese lugar de microcélula que toma Martín y el personaje de Marita en particular. Me parecía que era una novela muy inteligente y muy cinematográfica. Y Martín ahí lo que me dijo era que él me dijo que había fantaseado con que yo haga una película de su libro. Entonces fue como un encuentro, digo, sin saberlo yo y sin saberlo él, digo, nos encontramos en los dos querer por ahí lo mismo. Lo leí y dije, hay que tratar de salir a filmarlo ya. Me parecía muy potente, muy conciso y que era uno de esos guiones que en cuanto lo lees, ya ves la película. Y se demostró en el hecho de que en menos de 2 años ya estamos filmando y terminando la película, lo cual para el proceso de financiamiento de un proyecto es muy poco. Vos decís como que todos quieren entrar al baño, tú quieren sacar y solo pasan 3, como que les gritan. Y vos, Pablo, más reacción, ¿eh? Ya cuando escribo voy pensando en quién me gustaría que actúe. 2 años antes fue el primer acercamiento hacia la historia. Me llamó Diego, me dio en principio pocas páginas que tenían como las primeras ideas y lo leí, me encantó. ¿Le pesa el brazo, Blandini? No, señorita preceptora. En ese momento se iba a filmar en un año o al otro, así que era todo como puro deseo en realidad todavía. Tomen distancia. Me dijo que quería le gustaría que fuera yo quien sea el personaje de Biasuto. Y como yo ya había tenido una experiencia divina con Diego, y me gusta además su cine, la verdad que me entusiasmó mucho. Y cuando me alcanzó el material, más todavía. Yo quería filmar esta película en el Colegio Nacional Buenos Aires. La novela está escrita, Martín Coan fue a ese colegio, o sea, está muy reconstruido. Nunca tuvimos una respuesta de la rectora del colegio, la señora Virginia González Gas, que durante 4 meses no nos decían ni que sí ni que no nos contestaban. Mi lectura es que se trató de una especie de cobardía política de alguien bastante poco inteligente. Entonces, bueno, costó despegarse de esa idea inicial y a mí en particular me resultó complicado encontrar el modo
olvidar un poco eso. Al principio veía locaciones y lo que buscaba en realidad era un lugar similar, hasta que nos dimos cuenta que, bueno, que eso no iba a aparecer. Fuimos a Bahía Blanca, fuimos a Rosario, a Santa Fe, a Entre Ríos. Y finalmente terminamos dándonos cuenta que lo más interesante era construirlo, armar como un colegio ficcionado, ¿no? Un colegio inventado por nosotros que se componía de varios colegios diferentes. Yamila, la directora de arte, se hizo su plano ficticio del colegio, cómo comunicar todos los espacios. Era muy gracioso de ver nuestro colegio armado, un colegio virtual, ¿no? Con todos los pedazos de colegio que íbamos agarrando de aquí y de allá. Lo que va en amarillo pertenece al Colegio Bernasconi. En esta parte rosa es la sala de profesores, que fue lo que rodamos en el Congreso. Todo el recorrido que está en blanco es el San José exactamente, con el patio, los claustros y el aula. Del otro lado del patio estarían ubicados los baños, que ya pertenecen al Don Bosco de Ramos Mejía. Y de alguna manera entre esas 4 locaciones terminamos armando lo que se ve como el colegio, ¿no? Con Juli lo que yo le transmití desde el principio era como moverse en un rango muy pequeño, pero donde todo el tiempo le debían pasar cosas, pero de una manera muy sutil. O sea, sus pensamientos, sus deseos, todo eso tenía que tener una traducción gestual y corporal sobre todo. Es un personaje muy interior y muy pensante, entonces lo que charlábamos un montón también con Diego era cómo sostener ese pensamiento, cómo mostrarlo a través de pequeños gestos y de pequeñas miradas, porque es un personaje básicamente silencioso, interior. ¿Qué es lo que les causa tanta gracia? Nada, señor Biasuto. Nada. Cuando vos tomás personajes de estas características, con tanto peso histórico, digo, en lo que respecta al momento del país en el que se habla la película, uno tiene muchos prejuicios, uno tiene muchas opiniones totalmente formadas con respecto a ese momento. Fue una ventaja, digo, de entrada, dijo, no vamos a hacer este señor un milico de estos insoportables, un represor, no vamos a hacer nada de eso, no quería nada de eso. Me parecía que toda demonización del personaje lo simplificaba, lo reducía y lo hacía más tranquilizador. Era que lo ponía en un lugar más de idea, más que de carnadura. Molina, Fresino, Gras juntan sus cosas y se retiran. Quedan suspendidos por 48 horas. Pero había que correrse de los prejuicios, en mi caso, permanentemente. Para un actor tomar eso y tener esa información es un peso enorme. Ella aparece, o aparecen primero los alumnos. Primero ella. ¿Yo enseguida voy a ella? No, espero que pasen los alumnos. Te entras caminando y la esperás. Y ahí yo le voy a dar la acción a Juli para que salga. Pero la esperás sobre esa ventana, ¿no? Sería cámara, anda, acción. Osmar. Ayer nos llamaron a la noche, a las 12 de la noche, nos dijeron que el prefecto, Daniel Tedeschi, que hace de prefecto, lo internaron por un enfisema pulmonar. Así que tuvimos que cancelar la escena, que era nuestra cobertura del día de hoy. Cancelamos, pusimos otra, arreglamos el plan y nos llovió. Tuvimos que usar la cobertura de la cobertura de la cobertura. Y acá estamos, busca un nuevo prefecto.
búsqueda fue que sea una película viva, que desde la cámara que tenga mucho movimiento, constantemente buscar movimiento, buscar profundidad de cámara, buscar planos secuencias, que no se rigidice, que era lo más natural o era como un lugar desde el que se podía contar todo. Para Diego me parece que era como muy importante esto, muy importante el lenguaje de la cámara, que él siempre me dijo en varias ocasiones, es una peli de cámara, es una peli de cámara. Utilizábamos la cámara en mano para la subjetividad de Marita. Si el 70-80% ponle, está rodada a cámara en mano, con una cámara muy móvil, una coreografía de movimientos de cámara bastante compleja a veces, que eso ya de por sí me parece que crea una especie de estilo visual, una especie de narrativa visual, parte del look de la película. Nombre, año y división. Y luego la cámara reposaba en un trípode o en un carro, y éramos mucho más estables cuando estábamos contando, cuando dábamos un paso atrás, digamos, y lo estábamos viendo todo desde la formalidad y la rigidez casi militar del colegio.